Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Cuba logró reconectar el viernes su red eléctrica nacional, luego del apagón masivo que dejó sin servicio a 7 de las 15 provincias de la isla y profundizó una crisis energética marcada por la escasez de combustible. La empresa estatal UNE confirmó el restablecimiento del sistema electroenergético nacional, aunque los apagones programados continúan debido a la limitada capacidad de generación. Sin embargo, la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país y ubicada a unos 100 kilómetros de La Habana, permanece fuera de servicio por una avería. El gobierno cubano atribuye la situación al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al bloqueo petrolero impuesto desde enero por la administración de Donald Trump. Según La Habana, Washington solo autorizó la llegada de un cargamento ruso de 100.000 toneladas de crudo, reservas que ya fueron consumidas. Estados Unidos sostiene, en cambio, que la crisis responde a problemas de gestión interna. Con 9,6 millones de habitantes, Cuba enfrenta una severa falta de diésel y fuel oil, lo que ha provocado cortes eléctricos de más de 20 horas diarias en la capital y apagones de jornada completa en varias provincias. En los últimos días, los cortes de energía desencadenaron protestas nocturnas en La Habana, con cacerolazos y quema de contenedores de basura. Este viernes, además, entró en vigor una nueva medida gubernamental que fija precios variables en dólares para la venta de combustible en estaciones estatales, muchas de ellas paralizadas por falta de suministro. Y buenas tardes. Bueno, ya estamos en el mes de mayo, comienza prácticamente el verano, suben las temperaturas y se agudiza que ya ese combustible, esas 100.000 toneladas se agotaron. No es fría y no arranca la máquina. Porque el gelado está quemado. Se quemó con los apagones de la corriente. Todos los días pasa esto. A las 5, a las 6, 5, ayer se fue a las 5. 5, 6 de la tarde se va y no viene más hasta hoy. Bueno, bien no. ¿Tú crees que estamos bien? Bien con joda. ¿Cómo usted cree que me está llevando el problema del apagón? Terrible, mire, lo poquito que uno tiene se le echa a perder. Tienes que comprar para el momento. Y yo soy una jubilada, ¿usted sabe cuánto yo gano? 3.056 pesos. Creo que va a ser peor. Yo creo que va a empeorar. Si seguimos en este gobierno, lo que vamos a empeorar. Voy para allá. Espera. ¿Te han caminado La Habana de noche? ¿Cómo está La Habana? A oscuras, no hay dónde ir, no hay dónde ir. Y los precios, eso nunca se había visto aquí. Muchos carros están parados, hay un déficit tremendo de combustible, hay una inflación que se creó, el dólar subió. Tratando de resistir y llevando la vida como la llevan todos los cubanos con toda la situación que hay, pero me siento feliz y orgulloso de vivir en Cuba y aquí hay que enterrarme, de aquí no me saca nadie. En la jornada informativa de hoy, La Habana se levanta contra el régimen. Fogatas, barricadas y enfrentamientos con la policía sacuden otra noche de protestas en la capital cubana. Les contamos. Trump regresa de China y Cuba vuelve al centro de la Casa Blanca. El presidente dice que los cubanos necesitan ayuda mientras aumenta la presión sobre el régimen. Les contamos. Nuevas revelaciones sobre la visita secreta de la CIA a La Habana. El jefe de inteligencia de Estados Unidos se reunió con figuras clave del aparato represivo cubano. Tenemos los detalles.
Rubio le pone límites al castrismo. Washington mantiene los 100 millones de ayuda para Cuba, pero advierte que el régimen no tocará un solo dólar. Trump presume acuerdos fantásticos con Xi Jinping, pero evita comprometerse sobre Taiwán en medio de la creciente tensión entre Washington y Beijing. Información confiable y al momento aquí en América Noticias. Comenzamos. Tras varios días concentrado en acuerdos económicos y tensiones estratégicas con Beijing, Donald Trump regresó a Washington dejando señales de que el tema cubano sigue ocupando espacio dentro de su agenda internacional. Durante el vuelo de regreso en el Air Force One, el mandatario fue preguntado sobre la situación en la isla y respondió con una frase corta pero significativa: los cubanos necesitan ayuda. El comentario se produce en un momento en que la administración republicana evalúa nuevos escenarios hacia Cuba, mientras la crisis interna del régimen se sigue profundizando. La referencia a Cuba no pasó desapercibida porque ocurre justo después de una gira en China, donde Trump buscó reforzar su relación con Xi Jinping, principal respaldo económico y político del régimen cubano en el escenario internacional. Analistas en Washington consideran que el tema de Cuba habría estado indirectamente ligado a varias conversaciones regionales durante el viaje. Además, el regreso de Trump coincide con señales de creciente actividad diplomática y de inteligencia alrededor de La Habana. En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses han aumentado contactos y evaluaciones sobre la situación cubana, mientras dentro de la isla empeoran las tensiones sociales, el desgaste económico y la presión sobre el sistema eléctrico nacional. Trump también evitó responder directamente sobre versiones que apuntan a una posible investigación relacionada con Raúl Castro y el caso Hermanos al Rescate. Sin confirmar ni negar, el presidente dejó el asunto en manos del Departamento de Justicia. No quiero opinar sobre eso y dejar que DOJ lo haga, pero necesitan ayuda, como saben. Y hablando del país, es una nación o un país en decadencia. Así que veremos que tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba, pero quizás no hoy. Pero el detalle político importante fue otro. Incluso después de una visita dominada por China, comercio y seguridad global, Trump volvió a mencionar a Cuba durante su regreso. Y eso en Washington suele interpretarse como una señal de que vienen nuevos movimientos sobre la isla. Soy Enrique López, para América Noticias. Siguen apareciendo nuevos detalles sobre la visita secreta del director de la CIA a La Habana, un encuentro que ya comienza a generar fuertes especulaciones tanto en Washington como dentro del exilio cubano. Ahora se conoció que John Ratcliffe sostuvo reuniones directas no solo con funcionarios diplomáticos del régimen, sino con algunos de los hombres más poderosos y sensibles del aparato de inteligencia y seguridad cubano. Entre ellos aparece el general Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, considerado una figura central en las operaciones de contrainteligencia, vigilancia política y control interno del régimen. También participó Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior y uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos bajo acusaciones relacionadas con represión política y violaciones de derechos humanos. Y otro nombre que llama especialmente la atención es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, nieto de Raúl Castro y señalado desde hace años como uno de los hombres con más influencia dentro de los círculos de seguridad y poder del castrismo. La reunión ocurre en medio de un momento extremadamente delicado para La Habana, marcado por protestas, cacerolazos, apagones históricos y creciente presión social dentro de la isla. Mientras tanto, desde Washington continúan enviándose señales contradictorias. Por un lado, aumentan las sanciones y el discurso duro contra el régimen, y por otro, aparecen contactos directos de máximo nivel entre la CIA y figuras clave del aparato cubano. El propio régimen confirmó oficialmente los encuentros e intentó utilizarlos para insistir en que Cuba no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que debería salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero más allá del discurso oficial, lo que realmente está provocando preguntas es otra cosa. ¿Qué tan grave será la situación dentro de Cuba para que, en medio del caos interno y la tensión política, Washington y el corazón del aparato de inteligencia castrista estén sentándose nuevamente cara a cara? Soy Leticia Grau para América Noticias. Marco Rubio volvió a endurecer el tono contra el régimen cubano al explicar públicamente las condiciones que Washington exige para entregar los $100 millones en ayuda humanitaria destinados al pueblo de la isla. Durante una entrevista televisiva, el secretario de Estado dejó claro que Estados Unidos mantiene disponible la ayuda,
pero insiste en que los recursos no pueden quedar bajo control del aparato estatal cubano. $100 millones, por cierto. Les hemos dado ayuda humanitaria. Después del huracán, les proporcionamos $6 millones en ayuda humanitaria, de los cuales 3 millones fueron distribuidos y otros 3 millones siguen retenidos, pero están disponibles para ellos. Ahora estamos diciendo, aquí hay $100 millones en ayuda humanitaria. Así que no sé si ellos ven su transmisión en Cuba, pero si la ven, el pueblo cubano debe saber que hay $100 millones en alimentos y medicinas disponibles para ellos en este momento, y la única razón por la que no llegan al pueblo cubano es por culpa del régimen, sin condiciones. La única condición es que tiene que ser distribuida por organizaciones no gubernamentales. Esto no puede ser ayuda humanitaria para que el gobierno la robe para sí mismo. Las declaraciones llegan en medio de una situación cada vez más crítica dentro de Cuba. Este jueves, incluso la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad advirtiendo sobre la creciente inestabilidad de la red eléctrica nacional y las protestas registradas en distintos puntos de la capital cubana. El comunicado alertó sobre apagones diarios, problemas con el suministro de agua, falta de combustible y dificultades de comunicación en toda la isla. La advertencia ocurre apenas un día después de los cacerolazos y bloqueos de calles registrados en varios municipios habaneros, donde vecinos salieron a protestar por la falta de electricidad y alimentos. Mientras tanto, el propio gobierno cubano reconoció recientemente que el país prácticamente se quedó sin reservas de diésel para sostener el sistema eléctrico nacional. En este escenario, la propuesta impulsada por Washington contempla alimentos y medicinas distribuidos mediante entidades independientes como la Iglesia Católica, evitando que el dinero y los suministros sean controlados por el régimen. A todo esto se suma además la enorme expectativa provocada por la reciente visita secreta a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones de alto nivel con representantes del castrismo en medio de crecientes rumores sobre posibles negociaciones entre ambos gobiernos. Mientras la crisis sigue golpeando a millones de cubanos, el régimen enfrenta ahora un escenario incómodo: aceptar ayuda internacional sin poder controlarla políticamente. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes haber alcanzado fantásticos acuerdos comerciales con su homólogo chino Xi Jinping al cierre de una cumbre en Pekín marcada por negociaciones económicas y tensiones geopolíticas. Quiero agradecerles mucho, ha sido una visita increíble, han salido muchas cosas buenas de ella. Hemos logrado unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países. Trump aseguró que China aceptó comprar 200 aviones Boeing y mostró interés en aumentar las importaciones de petróleo y soya estadounidenses en momentos en que ambos países buscan aliviar fricciones comerciales tras años de aranceles y disputas económicas. Esta visita ha sido histórica y emblemática, durante la cual hemos establecido una nueva relación bilateral, una relación internacional constructiva y estratégica. Puede describirse verdaderamente como una visita que marca un hito. Además, hemos obtenido resultados significativos en nuestra cooperación, que también han contribuido en gran medida a los asuntos internacionales. La reunión también estuvo dominada por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Washington afirmó que ambas potencias mantienen contactos para evitar una escalada regional, mientras Pekín pidió un alto el fuego duradero y la reapertura de las rutas marítimas. Hablamos sobre Irán, tenemos opiniones muy parecidas sobre Irán, queremos que eso termine y no queremos que tengan un arma nuclear, queremos que los estrechos estén abiertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes un comunicado en el que pide un alto el fuego integral y duradero en Oriente Medio. La visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense en casi 10 años, también incluyó discusiones sobre inteligencia artificial y las crecientes tensiones en torno a Taiwán. Un informe de AFP News para América Noticias. La tensión social en Cuba ya no se limita a cacerolazos aislados. Después de varios días consecutivos de protestas, anoche,
La Habana volvió a explotar con barricadas, fogatas y enfrentamientos contra la policía en distintos municipios de la capital. Guanabacoa fue uno de los puntos más calientes de la noche. Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos desafiando a patrullas policiales, lanzando piedras y enfrentándose a agentes del régimen, mientras en varias zonas se reportaban cortes masivos de internet para intentar frenar la difusión de las protestas, pero el estallido ya se extiende por toda la ciudad. En los últimos días hubo manifestaciones en San Miguel del Padrón, Luyanó, Marianao, Mantilla y Playa, con consignas de libertad, corriente y comida y abajo la dictadura. La gente está cansada de apagones de hasta 20 horas, de no tener comida, combustible ni agua y de vivir en un país donde el propio régimen admite que prácticamente se quedó sin diésel ni fuel oil para sostener el sistema eléctrico. La crisis energética ya es total. Este jueves volvió a salir de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, mientras Cuba apenas logra generar una fracción de la electricidad que necesita diariamente. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, solo en abril se registraron más de 1,000 protestas y denuncias sociales en toda la isla, junto a cientos de actos represivos y arrestos. Y aunque el régimen intenta contener la situación con patrullas, motos policiales y apagones de internet, las imágenes que siguen saliendo desde La Habana muestran algo cada vez más evidente. El miedo empieza a cambiar de lado. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos podría estar preparándose para uno de los movimientos más explosivos contra la cúpula histórica del régimen cubano. Según reportes divulgados este jueves, autoridades estadounidenses avanzan en una posible acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La investigación estaría relacionada con el ataque ordenado por la dictadura cubana contra aeronaves civiles que sobrevolaban el estrecho de la Florida en una misión humanitaria, un hecho que provocó la muerte de 4 personas y desató una condena internacional contra La Habana. De acuerdo con funcionarios citados por CBS News, el caso ya estaría siendo evaluado dentro del sistema federal estadounidense y podría terminar ante un gran jurado. Vamos a apoyarlos, coordinaremos y, donde haya irregularidades, bajo las leyes de la Florida deben rendir cuentas, tanto bajo las leyes estatales como federales. Eso es lo que entiendo. La administración Biden cerró el caso y por alguna razón no quiso que siguiera adelante. Cuando me enteré, reactivamos el expediente. Así que sí, la investigación continuará. La noticia marca un nuevo nivel en la presión de Washington contra el régimen cubano y particularmente contra la familia Castro, que durante décadas ha controlado el poder político, militar y económico de la isla. Aunque Raúl Castro dejó oficialmente la dirección del Partido Comunista en 2021, en Washington lo siguen considerando una figura clave dentro de la estructura real de poder en Cuba. Todo esto ocurre mientras la administración Trump endurece sanciones económicas y aumenta la presión diplomática sobre La Habana en medio de la profunda crisis energética y social que atraviesa la isla. Y aunque ayer también trascendió la visita secreta del director de la CIA a Cuba para conversaciones de alto nivel, fuentes estadounidenses insisten en que Washington mantiene la presión sobre la cúpula histórica del régimen. Mientras tanto, en Florida crecen las voces políticas que exigen llevar finalmente ante la justicia a los responsables del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, uno de los episodios más tensos entre Cuba y Estados Unidos desde la Guerra Fría. Y ahora, casi 30 años después de aquel derribo que conmocionó al exilio cubano, la posibilidad de ver a Raúl Castro enfrentando cargos en Estados Unidos vuelve a colocar a la vieja guardia del régimen bajo una presión internacional como pocas veces antes, informó Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Marrero ordenó repartir mejor los apagones en La Habana, una frase que suena seca, pero que en el contexto cubano expresa mucho más de lo que parece. Como se explicó en la noche, han entrado unidades generadoras ya, entró unidad número 2, la termoeléctrica de Santa Cruz, entró Nuevita, o sea que se han incorporado las unidades generadoras que estaban fuera de servicio o sea, lo que estaba relacionado con el evento del sistema. Para el día de hoy, adicionalmente, se nos va a incorporar la unidad número 6 de la termoeléctrica del Mariel, que eso incorpora un nivel importante también de generación que ayuda a disminuir las afectaciones. La máxima afectación de ayer fueron 1.991 megawatts, para mediodía de hoy estamos hablando de 1.350 y una disponibilidad en la máxima demanda de 1.610 megawatts,
con 3.220 MW de máxima demanda pronosticada, que eso nos da una afectación de 1.639 MW, ya considerando, por supuesto, el sistema con todas las provincias conectadas al sistema eléctrico nacional. No se trata de anunciar que el problema eléctrico se va a solucionar, sino de reconocer que los apagones son parte de la normalidad y hay que organizarlos de forma más equitativa entre los barrios de la capital. Esa instrucción refleja que el Estado ya no habla de garantizar el suministro, sino de administrar la carencia y limitar el malestar que más duele en la vida diaria. La decisión llega en medio de una de las peores crisis energéticas del año, con déficits diarios que rozan los 2.000 megavatios y cortes que llegan a 20 o 22 horas en algunos circuitos. En ese contexto, repartir los apagones significa que el gobierno asume que no hay combustible ni capacidad de generación para sostener un servicio estable, y que la única carta que le queda es la gestión política del racionamiento. Eso convierte a los apagones en un mecanismo de control, no solo limitan el consumo, sino que también van restando fuerza al descontento, al hacerlo más previsible y menos concentrado. Para la población, la diferencia no es nada alivio, es resignación. La luz sigue fallando, los equipos se dañan, el trabajo se interrumpe y la vida cotidiana se vuelve todavía más difícil. La única novedad real es que el poder público ya ni se molesta en prometer estabilidad, ahora solo habla de cómo repartir la oscuridad. En ese sentido, la frase de Marrero funciona como un candente retrato de la Cuba de hoy, un país que no solo sufre apagones, sino que aprende a aceptarlos como parte del sistema, no como un error que se pueda corregir. Dron estadounidense MQ-4C Tritón operó dentro de territorio cubano en el sur de Cuba. Se le pudo ver sobrevolando la isla de la Juventud y luego entró a la provincia de Pinar del Río. Un dron militar MQ-4C Tritón de Estados Unidos habría sobrevolado territorio cubano este jueves, en una maniobra que volvió a elevar la tensión entre Washington y La Habana. De acuerdo con los datos difundidos en plataformas de rastreo aéreo y cuentas especializadas, la aeronave fue detectada pasando sobre la isla de la Juventud y sectores de Pinar del Río, en el sur del país. La presencia de este aparato en la zona no pasó inadvertida porque se trata de una de las plataformas de vigilancia más avanzadas de la Marina estadounidense. El MQ-4C Tritón, identificado con el código BLCAT 6 y la matrícula 169.659, está diseñado para inteligencia militar, reconocimiento marítimo, vigilancia electrónica y monitoreo estratégico de largo alcance. Según la información difundida, puede permanecer más de 24 horas en vuelo a gran altitud, apoyado en radares y sensores de alta precisión que permiten seguir movimientos navales y obtener datos en tiempo real. Por eso, su aparición cerca de Cuba se interpreta como una operación de vigilancia de alto nivel y no como un vuelo rutinario. El incidente ocurre en medio de un aumento visible de operaciones aéreas estadounidenses alrededor de la isla, donde en los últimos meses también se han detectado drones MQ-4C Tritón, aviones P-8A Poseidón, aeronaves RC-135V Rivet Joint y otros medios de patrullaje marítimo. Analistas citados en coberturas recientes sostienen que esta mayor actividad coincide con el endurecimiento de la presión política y económica de Washington sobre el régimen cubano. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido sanciones contra Gaesa y ha descrito a Cuba como una amenaza de seguridad, mientras en la isla siguen los apagones, las protestas y el deterioro económico. Hasta ahora no hay una declaración oficial del gobierno cubano sobre este supuesto ingreso del dron al espacio aéreo nacional, ni tampoco un comentario público del Pentágono sobre la operación detectada. Aún así, las trayectorias compartidas en redes han alimentado el debate sobre el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y sobre el nivel de tensión que rodea a Cuba en este momento. Gerardo Hernández Nordelo terminó reconociendo sin querer que protestar en Cuba tiene un costo real. Todo comenzó cuando respondió con burla a un mensaje de Yotuel en apoyo a las protestas de La Habana, pero al escribir que él no tuvo el valor de hacer lo que pide a otros, dejó entrever que manifestarse dentro de la isla sí implica riesgo. Después fue aún más directo al decir que es menos peligroso mirar las protestas desde un sofá a miles de millas, frase que confirma lo que el régimen casi nunca admite de forma abierta. Salir a la calle en Cuba puede traer consecuencias. Sus mensajes llegaron justo después de una noche de cacerolazos, consignas, quema de contenedores y bloqueos en varios municipios de la capital, en medio del peor déficit eléctrico del año. La crisis energética empujó la tensión social al límite y dejó otra vez en evidencia el malestar acumulado en la población.